analicemos primeramente lo que es. Sacerdote en el hebreo usa tres palabras muy similares que lo describen según su función, siendo estas: A. Kahán, que significa mediador en el culto religioso, el cual usaba una vestimenta y adornos específicos para poder ministrar o ejercer el ministerio. B. Cohen, que significa el que oficia, es un término usado también para dirigirse a él con cortesía y efectuaba la administración del culto, este siendo el principal o también llamado príncipe sacerdote. C. Cajen, significa sacerdote y proviene de Cohen. B. Quejuna, es la palabra que explica la función y el ejercicio sacerdotal, tal como ministerio sacerdotal, y deriva de Kahan. Con esto entendemos que la función del sacerdote es la de mediar entre el hombre y Dios. Estos expiaban el pecado. Los sacerdotes servían como mediadores entre el pueblo y Dios. Ellos eran quienes ministraban las cosas sagradas. Era el título que se le daba al que oficiaba el culto público. El sacerdocio era exclusivo de Aarón y de sus hijos. Éxodo 28:1. Solo podían ejercer los descendientes de Aarón. Cualquier extraño que simplemente se acercara al altar moriría. Números 18:7. El sacerdote tenía una vestimenta específica para sus funciones. Ver Éxodo capítulo 28 versículos del 3 al 43. Los requisitos del sacerdote. A. Debe ser hijo de Aarón. Éxodo 29:9. Santificado al oficio. Éxodo 29:44. C. Era puesto o es puesto como estatuto perpetuo. Éxodo 27:21. Sin defecto físico. Levítico capítulo 21 versículos 17 al 23. Necesario tener registro de genealogía. Esdras 2:62. Aquí, cuando ustedes lean en Esdras, van a ver que aquel que quería ser sacerdote tenía que demostrar mediante el registro su genealogía. Y acerca del estatuto perpetuo más tarde vamos a analizar, porque la palabra perpetuo significa para siempre. El propósito del sacerdocio y sus deberes. A. Ocuparse del santuario o tabernáculo. Números 3:38. B. Mantener la lámpara ardiendo continuamente. Esdras 27:20 y 21. Continuar el fuego sagrado. Levítico capítulo 6 versículos 12 y 13. Cubrir los muebles al mudarse. Números versículo 4 versículos 5 al 20. Quemar incienso. Éxodo 30 versículos 7 y 8. F. Ofrecer sacrificios. Levítico capítulo 1 versículos 1 al 7. Bendecir al pueblo. Números capítulo 6 versículos 23 al 27. H. Purificar a los inmundos. Levítico capítulo 15 versículos 15 al 31. I. Diagnosticar la lepra. Levítico capítulo 13 versículos 2 al 59. J. Sonar las trompetas. Números capítulo 10 versículos 1 al 10. K. Cargar el arca del pacto. Josué capítulo 3 versículos 6 al 17. Enseñar la ley. Levítico capítulo 10 versículo 11. ¿Qué es el tabernáculo? Proviene de la palabra hebrea Mishkan, que significa residencia. Choza del pastor, templo, casa, tienda. Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo debía hacerlo, aclarándole que sería todo el tabernáculo hecho junto con sus divisiones y elementos en base a lo que Dios le había mostrado en el monte. Éxodo 25, capítulo 25, versículos 9 y 40.
El tabernáculo tenía varias divisiones, pero lo que lo vino a sustituir después fue el templo. Sabemos que ha habido dos templos, el templo de Salomón y el de Herodes. Y bueno, del último pues solamente ahora queda un muro que es a donde van los judíos y ahí se le llama el muro de los lamentos. Una carga que el pueblo escogido de Dios nunca pudo llevar ni cumplir. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estas palabras expresadas por Pedro, para los que creemos en la inspiración divina del Nuevo Testamento, son clave en cuanto a si se debe continuar en general con el rito mosaico. Pues él dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun los padres han podido llevar. Ahora bien, más adelante Pedro hace una afirmación que para nuestro tema es contundente. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Salvos de igual modo que ellos. ¿A qué se refirió Pedro? Es evidente que Pedro se refirió a que el único modo de ser salvo es a través de la fe en Jesucristo, pues como ya analizamos, el modo antiguo de purificación no era eficaz, ya que pues se celebraba el sacrificio de purificación, pero después la persona volvía a pecar y su conciencia le era contraria. Hebreos 9:9. Pero más aún dice esto, Hebreos capítulo 7 versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y el Espíritu Santo es aún más enfático en el versículo 18, Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior fue ineficaz por esas razones. Dice el Señor así, Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y en Isaías 1:11 dice así, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Salmo 51:16. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Lo que el Señor demandaba y demanda hoy en día es obediencia, y solo Cristo fue perfecto en todos sus caminos. Esto es lo relacionado a lo perpetuo. Perpetuo también tiene otro significado que es duradero. Aproximadamente fueron al menos 2000 años antes de que el Señor viniera. Y quizá 4000 años de que el Señor vino, de que nació de María, a cuando maldijo a la serpiente.
Eso realmente para mí no es tan importante en este caso, dar una cifra perfecta o exacta. Lo importante en este caso es saber cuál es la queja de Dios. La queja de Dios desde el principio, desde que puso a Adán y a Eva, es la desobediencia. Por la soberbia que puso la serpiente en Eva y que Eva a sí mismo transmitió a su esposo, vino la desobediencia y así nosotros morimos. Hemos heredado la muerte por la desobediencia de Adán. Hasta el día de hoy es la misma queja del Señor. Hoy en día. Hoy es 11 de agosto del 2011. Hasta el día de hoy el Señor está en descontento tanto con su pueblo como con la iglesia, porque la gente sigue siendo desobediente. El Señor dice, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque sabemos que los esfuerzos del hombre de nada sirvieron. La queja del Señor no fueron los sacrificios. El Señor dice, están continuamente delante de mí. Está diciendo así el Señor, que están continuamente delante de él. Los rituales, el Shabbat, los días de reposo, no eran queja para él. El pueblo estaba cumpliendo con eso. ¿Cuál era la queja del Señor? La desobediencia. Y el Señor está diciendo en Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esa es la queja del Señor. El Señor se hartó de tanto y dice, se hastió, o sea que le dio asco, le dieron náuseas ver tanta sangre y nada de obediencia. Entonces, ¿por qué aquellos que supuestamente han creído en Jesucristo? Porque nosotros tenemos, los cristianos tenemos bien en claro que Jesucristo ha sido el único hombre perfecto. De tal modo que cada vez que los fariseos, que eran los sacerdotes, observaban a este corderito, no encontraban ningún defecto ni en su boca, ni en su físico. Jamás lo hallaron fornicando, jamás lo hallaron encontrando diciendo blasfemias. Jamás, jamás. Tal hombre, el Señor Jesús, llegó a la cruz sin pecado y cargó con el pecado de todos nosotros. Cumplió todos los rituales judíos. Fue circuncidado al 8º día. Nació de la tribu de Judá. Cumplió con todo. Porque era necesario que él cumpliera para que llegara purificado al altar. Porque él mismo como